Hola, trabajadores y trabajadoras del Instituto Català d'Investigació Química. Soy Pere Casas, psicólogo y técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa Qualtis, que juntamente con un grupo de trabajo con gente de vuestra empresa, estamos realizando una evaluación de riesgos psicosociales. Y me preguntaréis, ¿qué son los riesgos psicosociales? Pues bien, ya todo el mundo conoce los riesgos físicos, cuando nos podemos hacer daño, podemos caer, nos puede caer algo encima, nos podemos hacer un corte, etc. También son ya muy conocidos los riesgos ergonómicos, que son derivados de las malas posturas o movimientos repetitivos. Luego están los riesgos higiénicos, que es cuando hay presencia de contaminantes en el ambiente. Y por último están los riesgos psicosociales, que son los que nos ocupan hoy, que son esas condiciones intangibles que no se pueden tocar, pero que sí que están presentes en una relación laboral y que tienen capacidad para afectar nuestra salud. Y me preguntaréis, ¿y cuáles son estas situaciones? Pues por ejemplo, la cantidad de trabajo puede conllevar estrés, las relaciones que hay en la empresa, si son buenas, si son malas, con nuestros jefes, con nuestros subordinados, con nuestros colaboradores. También evaluamos si el trabajo es estable, si nos permite conciliar la vida personal, laboral y familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando evaluamos los riesgos físicos, miramos y apuntamos con qué nos podemos hacer daño. Los riesgos ergonómicos, pues lo mismo, observamos las malas posturas y hacemos mecanismos para corregirlas. Con los riesgos higiénicos, vamos con medidores que nos dan y nos dicen si hay presencia de contaminantes en el ambiente. Y para los riesgos psicosociales no tenemos máquina, no tenemos manera de hacerlo, pero sí tenemos metodologías que nos ayudan a evaluar. En este caso, en España solo hay dos metodologías válidas, una que es la del Instituto, que es solo válida en España, y en este caso utilizamos una metodología que tiene validez y fiabilidad internacional. En Europa se llama COPSOC, en España esta metodología se llama ISTAS y en Cataluña se llama PSQCAT. ¿Sí? Esta metodología nos obliga a formar un grupo de trabajo. En este caso tenéis representantes de la empresa como es Xavier Blanc y Mara Cruz. Tenemos un representante de los trabajadores, Federico Dátila, y luego tenemos 3 delegados de prevención, Albert Massaguer, Vanessa Lillo y Marta Jiménez. ¿Por qué se hace un grupo de trabajo? Pues para garantizar todo aquello que la metodología nos obliga a tener muy presente. Por ejemplo, tenemos que asegurar el anonimato y la confidencialidad de todos los datos, que no se pueda señalar a nadie y que garanticemos, como decía, el anonimato, pero también tenemos que garantizar que todo aquello que sea susceptible de mejorar o todo aquello que sea una exposición desfavorable, la empresa va a llevar a cabo las medidas que se hablen en el grupo de trabajo para corregir estas situaciones. ¿Sí? Entonces, como os decía, no hacemos esta evaluación para cumplir, la hacemos con finalidad preventiva. Todo aquello que salga mal va a tener que ser corregido. Entonces, esta metodología se utiliza en nuestro estado. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo en el Gran Teatre del Liceu, la estamos aplicando en el Palau de la Generalitat, la estamos aplicando en el Consell Català de l'Esport, etcétera, etcétera. Las grandes empresas optan por esta metodología. ¿Sí? Entonces, como os decía, nosotros ya hace meses que estamos trabajando, estamos haciendo cosas para llevar a cabo este estudio y pronto necesitaremos de vuestra colaboración. Y me diréis, ¿colaboración? Sí. La metodología, el punto de partida es un cuestionario que, como os decía, garantiza el anonimato y la confidencialidad y que se os va a mandar por correo un enlace para que podáis contestarlo. De contestar el cuestionario no os va a ocupar más de 20-30 minutos y es la única manera que tenemos nosotros de hacer una fotografía de riesgo psicosocial de vuestra empresa y poder tomar las medidas oportunas para corregirla. Hola a tothom, soc el Xavier Blanc, membre de la Unitat de Seguretat de l'ICIC, i volia dir-vos que amb aquest estudi tenim una gran oportunitat per manifestar aquelles situacions organitzatives que considerem que afecten el nostre benestar. També ens permetrà posar en valor aquelles altres situacions que ja considerem com a favorables. Per tot això, us animem a participar-hi. Gràcies. Hello everyone, my name is Federico Dattila. I've been at SQ for 4 years, first as a PhD student, later as a postdoctoral researcher. So I know very well the challenges that we all have to face every day. That's why it's so important that we all fill the questionnaire. More quantitative data we have, more effective will be the measurement that we will take to prevent all of us from burnout. Thank you so much for your time. Hola, buenas tardes. Soy Mara Cruz, compañera en la Unidad de Recursos Humanos. Quiero con este vídeo animar a todo el personal del ICIC a que participe en la encuesta, ya que cuantos más seamos, más representativos serán los datos.
Invirtiendo unos 30 minutos de nuestro tiempo, ganamos todos. Muchas gracias. Hola a tots i a totes. El meu nom és Albert Meseguer, formo part de la unitat de manteniment i del comitè d'empresa. El que volem transmetre amb aquests vídeos és la vostra màxima col·laboració. Així, entre tots i totes, anirem millorant. Moltes gràcies.